Iniciamos hoy con los buenos días para todos nuestros participantes en las redes sociales, nuestra comunidad universitaria, nuestra comunidad académica de Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. Les habla Germán Darío Gembus, decano de la Facultad de Economía. Por supuesto, esperando que este espacio hoy, que es muy fructífero porque tenemos un invitado de honor que es el señor Ramiro Ramírez Plazas, nada más y nada menos un economista de la Universidad Externado de Colombia, con quien vamos a hablar porque hay un emprendimiento que indudablemente en él tiene mucho reconocimiento en nuestro ambiente empresarial y en nuestro ambiente también económico como ciudad y también como departamento, que es por supuesto Achiras del Huila. Es uno de los socios de Achiras del Huila. Y bueno, don Ramiro, los muy buenos días en este espacio que tenemos para hoy. Bienvenido. Doctor Embus, muchas gracias. Es un verdadero placer poder venir a compartir desde el punto de vista pues, de lo que ha sido la experiencia y el desarrollo de esa idea, de ese proyecto que se llama Achiras del Huila. Qué bien, don Ramiro. Don Ramiro, cuéntenos en qué momento usted llega a ser socio y a lo mejor también pues fundador, partícipe de todo este gran empresa conocida obviamente en el departamento como Achiras del Huila. Bueno, voy a tratar de hacer un relato que es largo, lo voy a hacer muy corto. Se da la confluencia de muchas cosas. Uno nunca de pronto aprendió algo y nunca pensó en qué usarlo en ese momento en que lo aprendió. Es como quien dice, mire, yo voy a aprender de panadería porque voy a poner una panadería, yo voy a aprender de X cosa porque voy a poner. Entonces ocurrió en Fedemol y en Coldeaceites. Yo fui al tiempo gerente y presidente de la Federación de Molineros de Trigo y asesor y presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Aceites y Grasas. En uno se trabajaba con harina de trigo y equipos de panadería y en el otro con todo lo que son margarinas, grasas y estas cosas. En esos dos proyectos tuve la posibilidad de hacer algo comercial, que fue crear una empresa para comprar el trigo nacional, crear una empresa para comprar soya, semilla de ajonjolí, semilla de algodón. Entonces también se junta, digámoslo, no era solamente asesor, sino también tenía que crear una empresa que comprara a bajo costo. Todo eso va en el aprendizaje. Después vino en Fedemol la posibilidad de crear un programa para capacitar, un convenio que hicimos con el Ministerio de Desarrollo Económico, se llamaba, y con la Fundación Carvajal y las cámaras de comercio, para capacitar 3.300 panaderos. Entonces se desarrollaron 7 cartillas sobre producción, sobre contabilidad, sobre costos, sobre mercadeo, se hicieron adecuadas. Yo creo que la mayoría de los empresarios de panadería de Colombia tomaron ese curso, los que fueron exitosos. Por ejemplo, aquí en el Huila, don Rómulo González lo tomó. Yo todavía me veo con él y todavía me agradece. Los de la CUTI en Cali. ¿Por qué? Porque fue una nueva manera de ver. Entonces, yo fui el primer alumno de ese curso. En ese momento, yo era distribuidor de achiras por ayudarle a un amigo. Mi amigo se había quebrado sembrando arroz y se fue para Bogotá a vender achiras puerta a puerta y yo lo financiaba para que él pudiera vivir. Entonces le dije, vamos a los almacenes de cadena. ¿Usted de aquí del Huila? Yo soy de aquí del Huila, de Campo Alegre. Entonces yo le dije, vamos a abrir a los supermercados, pero él no tenía esa vena. Él no veía eso, él pensaba que compraba un paquete aquí en 1.000 pesos y lo vendía en 2.000 y él se ganaba el 100%. Él no concebía que compraba ese paquete en 1.000 y lo vendía en 1.200, pero mientras el que compraba en 1.000 y lo vendía en 2.000 vendía 100, en el otro que compraba en 1.000 y lo vendía en 1.200 iba a vender 10.000, 20.000 paquetes. No concebía eso. Entonces eso es a veces donde le empieza uno a fallar, digámoslo, el pispicio empresarial, dice uno, porque no ve esas diferencias, no es capaz de apreciar la diferencia entre un volumen y un margen. En esas
me quedé con el negocio, abrí supermercados, empecé a abrir. Okay. En el año 92 una cosa muy curiosa, me presentaron, él me dijo, Camila, le presento a mi proveedor de achiras. Cuando yo llegué, entonces nos tomamos unos aguardientes y al calor de los aguardientes me ponderó que acababa de comprar un Sprint que lo tenía parqueado en la puerta y lo había pagado de contado. Y ya cuando estaba con tragos, me dijo que lo que le faltaba era comprar un horno. Okay. Un horno nuevo, más grande para poder subir la producción. Entonces, que necesitaba que yo lo apoyara. Y entonces yo le dije, hombre, me parece absurdo. ¿Usted cómo me va a decir eso a mí? ¿Usted quiere que yo lo regañe? Y dije, a ver, ¿por qué me va a regañar? Le dije, usted me acaba de ponderar que compró un carro y dio como 24 millones de pesos de hace 30 años casi, por un Sprint nuevecito que tenía 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. Y usted no es capaz de sacar esa plata para comprar un horno que le valía 18 millones de pesos. ¿Usted qué está pensando? Al otro día le entró el arrepentimiento, al otro día salió y vendió el carro a un señor que llevaba 3 meses esperando que se lo entregaran porque uno los pagaba y esperaba. Y salió y compró el horno. Entonces la empresa despegó y yo me volví distribuidor y todo. Pero lo que hacen mucha gente que de pronto, digámoslo, triunfa, pero no tienen, tienen un techo muy bajito, digámoslo así. No es crear una empresa, no es proyectarse a través de una empresa. Entonces, no, ya yo logré, o sea... No hacerla crecer, correcto. No digamos, sino, no pasar de ese emprendimiento, de esa idea a una empresa más que tenga vida, que sea corporativa, digamos, que las decisiones no sean solo del dueño. Entonces, lo primero que hizo, ya después de eso del horno, con el tiempo, pues que le sobraba la plata, fue conseguirse una moza. Entonces se le dañó el matrimonio y se le dañó el negocio. ¿Por qué? Porque pues tuvo que separarse, entonces yo quedaba colgado. Estoy hablando del año 1999, 2000. Yo ya era el principal distribuidor de la empresa y trabajaba en Bogotá. Entonces me tocó comprarle para yo garantizar quedarme. Me tocó comprarle a él. Le compré la mitad de la empresa. Y termina heredando la marca. Sí, no, porque Achiras del Huila es el nombre del producto, es el concepto. Marca, como Achiras del Huila como tal, no puede ser marca. Ok. Entonces termino heredándole el concepto. Y me tocó tomarle en arriendo la otra mitad a la señora. ¿Por qué pude tomar esa decisión de quedarme con eso? Porque estaba familiarizado con la producción de panadería. En la Federación de Molineros de Trigo era vendiendo la harina. Ya tenía un... Y conocía los equipos, y conocía equipos, y conocía estructuras y maneras. Entonces para mí no era una cosa que dijera, entonces dice uno, bueno, por algo aprendí en ese momento de panadería, que eso fue en el año 1996 y esto está ocurriendo en el 2000. Y ni lo uno ni lo otro. Y en la parte comercial había aprendido en el 90 al 94 que había tenido que montar todas esas empresas para comprarle a los agricultores. Entonces, crear una empresa para otros ya lo había hecho, ahora que tenía que crearla para mí y manejarla para mí. Entonces ahí es donde uno mira, y recapitulando, pues si no hubiera tenido todo eso, de pronto yo me hubiera dado miedo o no hubiera sentido que tuviera los elementos para hacerlo. Entonces por eso valoro mucho, por ejemplo, en las universidades, muchísimo, le doy mucho peso cuando yo hice mi carrera, estudié la economía, a las electivas. Entonces nos daban 4 electivas obligatorias, yo tomé 8. Entonces, cosas que nadie que estudiaba. El Club de Roma, por ejemplo, que es los límites al crecimiento. Uno que era toda la ideología que había detrás del libro de Venas Abiertas de América Latina, que era un libro con el que lo querían a uno, de Eduardo Galeano, con el que lo querían a uno adoctrinar. Y entonces lo veíamos desde la posición crítica.
o un curso que se llamó costo de oportunidad, que es el concepto vital de la economía, cuando dice, ¿cuánto me cuesta esto? Dejar de hacer esto. O, entonces, que el que maneja el costo de oportunidad, pues tiene una visión mucho más grande del mundo. Entonces, hoy, recapitulando, digo, si no hubiera tomado esas 8 electivas, estudié demografía. Entonces eso me facilitó mucho poder, por ejemplo, proyectar aquí si la demanda iba creciente o bajando, el meterle a los análisis para mis clientes, para los molineros y los fabricantes de grasa, el concepto de la pirámide, bueno, en fin, todas esas cosas. Entonces todo eso enriquecía el análisis, todas esas cosas le aportaban un granito de arena. Precisamente esa experiencia previa es una experiencia gremial, la veo que es una gremio empresarial, porque mira que, por ejemplo, una cosa era que estaba desde el gremio desarrollando, pero otra cosa era que el curso de panadería era orientado a hacer negocio. Entonces sí, claro, apoyamos la idea y logramos conseguir la plata y montar las cartillas y todo, pero luego se logró darle la orientación al curso de que fuera para que usted mejorara. Tenía un solo lema para todos los panaderos que entraban. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es el resultado que queremos? Que usted se aprenda a despegar de la caja. Porque los panaderos eran muy exitosos, pero todo lo manejaban por caja, entonces no se podía. Si no estaba él, estaba la señora. Es lo que pasó con muchas empresas aquí en el Huila, muy famosas, que cuando no estaba el señor en la caja, estaba la señora, o los molinos de trigo, igual. Lo que identifico es, o lo que quería identificar es que en esa experiencia gremial, que usted la llama gremio empresarial, porque en últimas realmente lo que estoy identificando es la oportunidad que usted vive conociendo todo el sector, es decir, conociendo las dinámicas propias del sector, y cuando se conoce un gremio, uno sabe definitivamente dónde está toda la cadena productiva, o de alguna manera cómo funciona la cadena productiva, y entonces hay una visión mucho más amplia del sector, del negocio, de los negocios que giran alrededor del sector, y esa es como la oportunidad que tiene, que además la conjuga con un conocimiento propio que le brinda definitivamente su proceso de formación como economista, y lo lleva definitivamente a identificar oportunidades. Y luego viene que si no crecemos, que si los panaderos no crecen, pues por más libertad que tengamos no vamos a crecer. Entonces ahí es donde le digo que surge la experiencia gremio empresarial, porque entonces, ¿qué era la orientación? Era que esos tipos fueran empresarios exitosos. Entonces, ¿qué más éxito que el señor? Pues, hay algo curioso, y es que al decidir usted apostarle a las achiras del Huila, del Yachir, me dijo que se llama la empresa. Del H. Del la marca del H. Del H. Sale el trigo y entra a la chira. Sí, hay muchas cosas, o sea, digo, estamos en el mismo renglón de la panadería. Sí. Entonces, pero hay otra condición de provisión y de búsqueda de la harina de chira que para la dimensión de producción y de distribución que usted requiere, pues implica también conocer muy bien dónde están, o son los mismos proveedores, o dónde encuentra definitivamente esos productores de esa harina. No. Los proveedores de la harina, lo que pasa es que es lo primero, cuando uno se enfrenta, cuando yo me enfrentaba ya que Colombia tiene un consumo muy bajo de pan, entonces yo me puse a investigar, porque eso era, cuando yo llegué al gremio, eso era lo que me decían, no, es que el consumo per cápita de pan en Colombia es muy bajo. Pues como tenía relaciones internacionales con otro gremio, entonces empecé a investigar en México, en Argentina, en Uruguay. Entonces nos comparábamos contra Chile, Argentina y Uruguay, en donde solo trigo, y entonces se consumen 70, 80 kilogramos por habitante al año de pan en esos países, y en Colombia eran 22, 24. Y entonces cuando uno ya conoce el tema, entonces ya mira, ¿y dónde me deja la arepa? ¿Dónde me dejan los pan de yuca, los buñuelos? Todo lo que es la panadería local. Almidones. Sí, una panadería no convencional, que le llamábamos. Y entonces ya hicimos la cuenta, no, Colombia consume más de 50, y ahí empezó
con el tema de la chira, con el tema de las harinas no convencionales. Entonces el lema de nuestra empresa del H es el desarrollo de la producción y el consumo de productos de panadería a base de queso y harinas no convencionales. Entonces, hoy en día trabajamos con el bizcocho de cuajada, hacemos un muy buen bizcocho de cuajada, y con la chira. La chira es nuestro principal producto con más del 85% de las ventas, y el otro es el bizcocho de cuajada, de maíz. Tenemos desarrollos en arroz, no para hacer el bizcocho del llano, que es un bizcocho a base de queso agrio, sino para hacer unos palitos de arroz. Estamos en conversaciones con una empresa grande de aquí del Huila. Como lo hace en el llano. Pero en el llano hacen rosquillas o pan de arroz. Correcto. Pero ese lo hacen con queso ácido. Nosotros queremos hacerlo con las mismas técnicas de la chira y sale un producto muy delicioso. Bueno. Y queremos también desarrollar una línea de productos a base. El mismo bizcocho de cuajada es una almojábana, lo que pasa es que uno la pone a tostar. A base de maíz. Entonces, con ese mismo queremos desarrollar una línea de congelados, que nuestra línea de producción llega hasta aquí, y aquí coge para el horno lo que es producto terminado, y aquí coge para un abatidor donde vamos a congelar el producto y lo podemos vender para muchas partes. O sea, para vienen decisiones de innovación en producto. Ya están caminando. En la empresa. Sí, ya están caminando.